¿Sabés todo lo que sos por ser argentino? www.argentina.ar. Hubo un intenso tiroteo y el ingeniero, el dueño de casa, falleció. Muchos dicen que son menores, que forman parte de un grupo, de una patota. Los pibes gorra que están en la calle. ¡Suéltame, loco! Ellos matan a diestra y siniestra. Concentra la atención de los vecinos y de toda la policía. El estado de salud del fiscal, atacado por los vecinos. La policía ya detuvo a 2 personas. Yo creo que todavía no se terminó en Argentina desgraciadamente, que es el gatillo fácil. Y te puso el arma en la cabeza. Acá. La moda de los pibes chorros. En cuanto al dueño de casa, lo tiran a la pileta amordazado. Claro, amordazado de pies y manos. Hay ensañamiento, hay bronca. ¿Por qué le pegaron un tiro en la cara? ¡Me arruinaron la vida! Yo no tengo ninguna duda que la pena de muerte es el camino. ¿Usted piensa que hay gente que, digamos, está pidiendo que, digamos, un exterminio de los delincuentes? Directamente al paredón y a matarlos a todos por hijos de puta. Esta sociedad es esquizofrénica. Y yo lo que tengo mucho miedo es que en cualquier momento acabemos en linchamiento. La relación entre exclusión social, marginación, condenar a más de la mitad de la población a la pobreza extrema y la inseguridad es directa porque a veces una solución desesperada de salir de la pobreza es, hacer algo para conseguir comida o cosas, ¿no? Yo empecé a robar porque ya me cansaba de ver a mi familia que no tenía para comer, que mi mamá iba a buscar todos los días trabajo. Chicos a mí me han dicho, no tengo otra salida que afanar. Entre la exclusión social y la inseguridad ciudadana, la relación es íntima, digamos, es directa y es proporcional. No hay manera de tener seguridad en el marco de una convivencia social si hay personas que se sienten afuera de ese sistema. Y los jóvenes tienen que entrar a la realidad, porque la realidad es el futuro, contiene el futuro, y los jóvenes son el futuro. Ni bien se sientan afuera, van a hacer a través de actos más o menos violentos todo lo posible por entrar a ese sistema que los excluye. Entonces no lo dejamos entrar por la puerta, por la puerta se entra al trabajo, a la realidad. Y van a entrar por la ventana, van a romper la ventana, y si no van a romper la pared. En Argentina se ha destruido la seguridad en su concepto más amplio desde hace mucho tiempo. Las políticas neoliberales reformularon el rol que tenía el Estado y recortaron un conjunto de derechos que se habían construido a lo largo de la historia. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El neoliberalismo de los 90 vino a profundizar problemas previos. En definitiva, se dio un permiso, hubo un permiso cultural, social, desde las instituciones y desde las normas para que la economía del libre mercado se impusiera como la única posible. Frente a esto, obviamente, fue el triunfo del más fuerte, fue el triunfo de los grupos económicos concentrados. En realidad ya no se necesitó ni del trabajador ni del consumidor popular para generar ganancias, y por lo tanto claramente ese neoliberalismo de los 90 excluyó como ningún otro proceso aquí en la Argentina. God bless you, Mr. President. God bless your country.
and good bliss of America. Con las distintas crisis que pasó la Argentina, también se fue destruyendo algunos de los logros que habían empezado con la sociedad de beneficencia, que se afianzaron durante el peronismo, como fue el acceso a la educación, la construcción de escuelas, la universidad tecnológica, sí que eran alternativas ciertas para las clases populares. Entonces, esta nueva pobreza, además de no acceder a una vivienda digna, tiene cerrados los caminos, digamos, los accesos en su bienestar. Bueno, en general lo que se tiende a pensar es que la idea de seguridad está vinculada solamente con la presencia del Estado en su rol punitivo. Y en realidad la idea de seguridad responde a un conjunto de seguridades, uno podría decir, que tiene una dimensión social, que tiene que ver con el conjunto de derechos que las personas tienen y que tienen que ver con, desde el derecho a la vida, por supuesto, pero pasando por el derecho a un trabajo digno, el derecho a la educación, el derecho a poder tener un proyecto de vida. Los pibes no desarrollan, después de terminar la primaria, viene el terremoto hormonal que los transforma en adolescentes, y el adolescente tiene que conseguir un proyecto de vida que se hace en base a la familia, no hay otro. Es decir, conseguir su pareja, hacer su ranchito, tener sus pibes, y eso ¿qué se hace? Con trabajo. Si le quitan el trabajo, le tumbaron el proyecto de vida, porque con trabajo se consigue la familia. ¿Trabajaste de algo alguna vez? Sí. ¿Qué? Vendía compa y postre. ¿Y? No me alcanzaba para comer. Estadísticas en la Argentina muestran que de los jóvenes pobres, al 34% solo logran completar sus estudios secundarios. Esto indica claramente que ya en el proceso de socialización de estos jóvenes se les va recortando también sus derechos. Luego, la otra instancia importante para la constitución de la condición juvenil, que es el acceso al trabajo, está claro que los jóvenes de bajos recursos en general son los que acceden porque tienen menor cualificación y también porque operan actitudes discriminatorias, son los que tienen menos acceso a los trabajos o que acceden a trabajos peor remunerados o bajo formas de precarización laboral que implican desde trabajos en negro hasta distintas formas de contratos, etcétera. Son llamados empleos basuras, que en general son los que son tomados por los jóvenes de bajos recursos. Son 400.000 los jóvenes que, según se informó las autoridades de la provincia de Buenos Aires, no van en edad adolescente, no van a la escuela ni trabajan. Más allá de que nadie está pensando que porque un chico está en situación de marginalidad necesariamente vaya a meterse en situaciones de delito, evidentemente ese es un territorio, es un espacio en el que en algún caso la posibilidad de salvarse, entre comillas, con el delito, con la oportunidad trágica, puede estar presente, y es un ámbito que favorece que un joven que tenga la duda pueda elegir por el camino equivocado. Si a esto se suma el consumo de sustancias prohibidas, de las que consumen los sectores más desaventajados sin ningún control sanitario, una vez más vemos cómo indudablemente la marginalidad y la exclusión contribuyen a que tengamos una sociedad sustancialmente diferente en términos de seguridad de lo que era la sociedad argentina en la década del 60. Las normas sociales que tiene pautadas esta sociedad son para muchos de nuestros jóvenes hoy por hoy una cuestión extraña. Están escritas y pensadas en un código que desconocen, en un código que además no los tuvo en cuenta, en muchos casos no les dio ni siquiera un DNI, una identidad. Todo se les hace muy cuesta arriba para entrar en ese sistema de normas, y por lo tanto esas normas son desconocidas. No solo son desconocidas desde el punto de vista racional, sino que no tienen ninguna autoridad sobre ellos. Así que la violencia es algo absolutamente esperado. 2 más 2 son 4. Es un cóctel que se armó, digamos, desde el proceso militar, el empobrecimiento y la corrupción estatal, ¿no? Uno fue peor que el otro, ¿no? Realmente. ¡Devuelvan la
plata que se robaron. Fácil Lavalle, Branca, Trovato, Espadón, Ibico, Bernasconi, Pico, Grosso, Drómida, de Barrio Nuevo, Alderete, Manzano, Moneta, Gostanián, Naón, el ruso Sofobi, Los Yoma, María Julia, Matilde Menéndez, Claudia Bello, Adelina de Viola, Ancoa, Ancoan, Alacino, Cantarero y la reputa madre que los parió. Ya. La gente que excluye, que son las grandes empresas, los dueños del país, que excluyen brutalmente, han creado su propio infierno, porque nadie está seguro ahora, por más 4x4 que tengan. Y la clase media argentina es así. Y cuando la clase media se asusta, se derechiza siempre, pide represiones, algo conocido. Hasta que se arme una situación tan insoportable que digan, no, vamos a encontrarle una razón. Y es verdad que los delincuentes instalaron la pena de muerte porque te matan por 20 pesos. Pero es verdad también, y eso es lo que les quiero decir yo, que el odio no soluciona nada. Porque la pena de muerte la tendrían que instrumentar los jueces, que son los mismos que ahora dejan a los delincuentes en libertad. La represión es apagar el fuego con nafta, ¿no? Porque produce del otro lado más desesperación. Es decir, los chicos necesitan ser reconocidos. Si no son reconocidos por el sistema, van a buscar quien los reconozca. Y a veces quienes los reconocen son las mafias, que tienen códigos internos donde el chico tiene algún valor. Los incluidos niegan que existen los otros, niegan totalmente. La otra vez iba por Constitución y estaba lleno de chicos pero en estado de deterioro, como perros ahí lastimados en las escaleras. Y la gente hacía así, miraba bien para no pisar a los chicos, pero ninguno se conmovía. ¿Te das cuenta? Es una cosa que no hay lo que se llama negación doble. Niegan y niegan que niegan, entonces ya es una doble negación, entonces ahí no existen. Hasta que venga uno con un Tramontina, te pone acá, entonces existió de golpe, ¿no? Entre los 16 años y los 18 años hay un juicio penal con todas las garantías y la posibilidad, que sería la única diferencia con la justicia penal de adultos, de que se le aplique una pena menor, como la prevista para el delito en grado de tentativa, que la que tendría un adulto en igual circunstancia, o bien que directamente no se le aplique pena en caso de que los jueces perciban que el muchacho no amerita por una pena y un castigo porque realmente asumió su responsabilidad y no es preciso castigarlo. La diferencia sería, o quizás lo problemático, es cómo hoy se regula la situación del que tiene menos de 16 años. Bueno, estamos hablando de menores de 14 o 15 años, ¿no? Bueno, la situación es una situación totalmente anormal, ¿no? Están sometidos a una ley conforme a la cual no tienen garantías procesales, es decir, no se le hace un proceso penal, o sea que se le imponen penas sin proceso, digamos. La ley hoy opera para los menores de la manera que están pidiendo hoy los grupos de derecha. A pesar de que la ley es clara en cuanto a que, digamos, no hay responsabilidad penal por debajo de los 16 años, si uno visita los lugares donde pasan sus días los chicos procesados por delitos entre los 14 y los 16 años, no distan mucho de los lugares donde lo pasan los chicos mayores de 16. El que está por debajo de 16 años está fuera del derecho penal en un sentido.
Es decir, no podemos tratar al adolescente en el derecho penal, entonces se lo saca el derecho penal y se lo trata peor, en un régimen que es totalmente arbitrario, ¿no? Vamos a tratar al infractor como al abandonado, por así llamarle, o en situación de riesgo, el eufemismo que quieran llamar. Primero, que es una arbitrariedad; segundo, que es inconstitucional; y tercero, que da lugar a todo género de confusiones, ¿no? Porque en definitiva se puede tener internado a alguien que no hizo nada, se puede soltar a alguien que hizo algo, es arbitrario en definitiva, ¿no? El juez decide, y lo decide de una manera que es absolutamente discrecional, ¿no? La buena noticia es que el Congreso, la Cámara de Diputados para ser más precisos, continúa debatiendo el régimen penal juvenil para los chicos desde los 14 años. Bueno, en el Departamento de Derecho Penal hemos hecho un proyecto. A lo que apunta el proyecto es que en esa faja etaria de 14 a 16 años se haga el proceso penal cuando hay una infracción. Es decir, los pibes que no han hecho nada, que están carenciados, eso va para medidas de carácter asistencial y punto. El que está imputado por un delito, y bueno, que se lo someta a un proceso penal con la misma garantía, la misma forma que un adulto. En caso de ser responsable, que se le imponga una pena reducida, desde un tercio del mínimo hasta la mitad del máximo, y naturalmente la pena se agota a los 21 años en esa faja etaria, ¿no? O sea que usted en un principio estaría de acuerdo con la baja de la edad de la imputabilidad. No es que el menor sea imputable o no sea imputable. El menor tiene que volver al derecho penal para tener la garantía del adulto. Ese es el problema. Está bien, pero actualmente cuando... No las tiene. Actualmente el juez puede disponer la internación. Lo primero que hay que probarle a un pibe es que realmente hizo lo que se le imputa que hizo. A partir de ahí vamos a discutir lo que hacemos. Pero si no se prueba eso con las mismas garantías que tiene cualquier adulto, no se puede disponer arbitrariamente de la libertad de una persona, como lo habilita nuestra ley en este momento, ¿no? Todos los tratados dicen que se debe dar centralidad a la justicia restaurativa y a la reparación, en los casos que sea posible, utilizar formas de salidas del sistema, que el muchacho tenga una libertad asistida. No hay norma internacional que permita meter a un chico preso, salvo en situaciones verdaderamente dramáticas. Entonces a mí me asombra que al mismo tiempo se piense que para darle garantías a un chico se discute cuánto tiempo tiene que ir preso. Bueno, bajar la edad de imputabilidad en realidad es una ilusión óptica, no genera ni seguridades para el propio chico, ni seguridades para terceros. Lo único que va a generar una promoción del pibe y seguridad para terceros es que a estos chicos se les postulen, se los invite a vivir una infancia y adolescencia con un proyecto de vida. Decir que a través de la modificación de la ley penal se va a regular el número de delitos, etcétera, eso es ridículo. Es pensar que se corre a los homicidas y a los violadores con papelitos. No hay país en el mundo en el que se haya endurecido la ley penal de fondo, esto es, rebajar la edad penal y aumentar las penas, básicamente, que tenga alguna incidencia en la reducción de la inseguridad que vive o percibe una sociedad. La verdad que hoy se opera de manera tal de excluirlos aún más, encerrarlos en institutos de alta seguridad, institutos que se supone que son para su reeducación o para su reinserción, que no son más que un lugar de castigo. Allí hay celdas de castigo, toda la institución está preparada para el castigo, y la verdad que ya hoy opera así, con lo cual me parece una fantasía pensar que porque se baja la edad de imputabilidad va a haber más castigo para estos chicos. Esto sí es un tema que llama mucho la atención. ¿Cómo se puede pedir que se rebaje aún más la edad de imputabilidad cuando con los menores que ya están en el sistema penal, que son los de 16 y 18 años, hay jurisdicciones donde la situación es dramática? Hoy ya hay un tremendo castigo, y un castigo tremendo en el sentido de que tampoco les da opción a pasar una adolescencia diferente, porque no es que desde allí rápidamente estos chicos circulan o son trasladados hacia un espacio donde vivir su infancia y su adolescencia, donde replantearse su proyecto de vida. ¿Estar acá adentro nos ayuda o no? Me vuelvo más loco. Sí, ¿por qué? Sí, en este estado como estamos, que no tenemos nada, porque no tenemos nada, salimos ¿Ustedes tienen acá maestros o no? ¿Escuela? ¿Algo que los instruya, algo que los ayude a olvidarse de... Por ejemplo, ¿ustedes quieren olvidarse del choreo, de la delincuencia, de todo eso o no? Empecemos por eso. Eso lo tenés que hacer, pero tratando de pasar tiempo con algo acá, ¿entendés? Con algo
allí duran todo el tiempo posible, porque así la sociedad se tranquiliza y lo siente que, bueno, no los tiene a su vista, ¿no? Opera el tema del encierro y la marginación tal como la previó, como la estudió Foucault para los locos, para los enfermos, bueno, también para los chicos que delinquen, opera esta regla de la exclusión, ¿no? ¿Trabaja con la iglesia, con alguien? Viene la iglesia, viene bien. Nadie lo tiene reapartado. ¿Vos estás arrepentido? Lo tiene apartado del mundo. Reformatorios son fábrica de construir gente muy destruida, muy agresiva, ¿no? Pues si no es violento, lo violan. Y para que no lo violen, tiene que ser feroz. Entonces sale o resentido o feroz. Yo he estado, ¿no?, estudiando ahí el alma fuerte y todo eso. Están como en cuchas de hormigón metidos. Entonces se vuelven locos los pibes. Por supuesto que el chico que entra por una causa menor, allí va a encontrar un espacio de contención, no en los adultos, no en las paredes de la institución, sino que le va a encontrar en los otros chicos que le van a hacer todos los ritos iniciáticos, lo van a iniciar en todo lo que es un mundo del delito, un mundo donde ellos son alguien. Esto es lo que hay que comprender, porque si no, no se comprende la seducción que ejerce esta carrera marginal en los chicos. La seducción que ejerce es que allí son alguien para alguien. Entonces quizás el camino para construir un sistema de responsabilización de los jóvenes presupone que primero los adultos se responsabilicen por todo lo que no están haciendo con esos jóvenes, para eventualmente discutir si es preciso responsabilizarlos a una edad más temprana. Yo creo que está claro que hacer una sociología del delito en relación al problema de la seguridad no alcanza, digamos. No alcanza con pensar cuáles han sido las raíces culturales, políticas y sociales que llevan a una persona a cometer un delito. Por supuesto que eso tiene que ser pensado. Pero en todo caso, en el momento de establecer la sanción tiene que ser pensada desde una perspectiva que se cumpla. Porque muchas veces de los discursos progresistas vinculados con los derechos humanos se tiende a quitar del centro de la escena el rol que tendría que tener el Estado y el sistema de justicia. Y en todo caso son dos aspectos que tienen que estar presentes en la discusión, porque si negamos uno, en todo caso lo que hacemos es darle lugar a todas aquellas posiciones vinculadas con la idea de mano dura, etcétera, para decir, bueno, entonces ustedes lo que quieren es que los delincuentes estén libres, etcétera. El discurso de la seguridad lo toma la derecha y la izquierda queda debilitada con sus argumentos. Porque la derecha está avalada en la eficacia de la acción y no en la consecuencia. La derecha lo que quiere es que maten al ladrón, o para hacer una metáfora mejor, que ese crimen tenga de inmediato una respuesta eficaz de la autoridad. Ahora, no le importa si para tener esa respuesta eficaz tuvo que matar a 3 inocentes antes de encontrar al culpable. Lo que le importa es que sea eficaz. Tampoco le importa si el que llega a cometer un robo o un crimen es empujado a eso por un contexto social en donde queda totalmente desprotegido, invalidado de educación, de moral, etc. Eso viene después. Entonces el entretenimiento de la derecha es matar mosquitos y no resolver el problema del pantano. ¿Dónde la bajaría usted? Mire, yo la bajaría a los 10 años y sé que esto puede molestar, pero un chico de 10 años empuña un revólver y nos mata. De ese modo creo que hay que correr el foco de quién va preso y por cuánto tiempo a qué es lo que hacemos con los jóvenes para evitar que ocurran hechos trágicos, por lo menos disminuirlos en la medida de lo que sea posible, si los adultos hacen lo que tienen que hacer, que también involucra a la familia, pero sobre todo al Estado. Por lo tanto, la verdad que en esto hay una deuda del enfoque de derechos, hay una deuda de reconocer que a estos chicos no se les puede decir, bueno, no son imputables, hay que dejarlos en su entorno. No, algo tenemos que hacer con ellos. Ellos nos están pidiendo a los gritos que hagamos algo por ellos.
un asesino menor puede llegar a ser mucho más peligroso que un asesino adulto. Sin embargo, acá el concepto es un nene. Tiene 15 años, es un nene. Y además, ¿sabe qué? ¿El concepto cuál es? La culpa la tenemos todos nosotros, la sociedad. Si el nene mata, la culpa es nuestra. No. Si el nene mata, la culpa es del nene. Que es un reverendo hijo de puta que le hace mal a la sociedad. Los medios son de derecha. Todos los medios. Yo soy de derecha. Aunque me rebele. Los medios están para defender lo que se ha acumulado contra aquellos que podrían entorpecer esta acumulación. Los medios masivos de comunicación no hacen más que traer más confusión a la confusión. No hacen más que generar equívocos y generar falsas ilusiones acerca de cómo resolver el tema de los chicos que delinquen. Uno de los mensajes más graves que hubo fue el de los actores y protagonistas de la farándula, esos triunfadores que hace un año o meses, digamos que Susana Jiménez, Cacho Castaña, Mirta Legrand, hablaban de la pena de muerte con total liviandad. Y que son menores, bueno, basta con los menores, basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes y el que mata tiene que morir. A mí no me importa lo que estoy diciendo, si me hace mal o si me hace ver bien por mi imagen. Un tipo que mata tiene que morir. Pues es muy sencillo. Yo saco el ejército si no puedo y boleta, hermano. No hay otra historia, esa gente es irrecuperable. Y yo tengo que pagar impuestos para darle de comer en la cárcel a esa gente. O sea, te matan un hijo, un hermano y vos le mandás flores. Dejate de joder. Hay que agarrar un fierro y entrar a dar acá. Pero termínenla con los derechos humanos y las estupideces. ¿Por qué los derechos humanos no los tienen las víctimas? ¿Por qué los tienen los ladrones? Porque sean menores. Y si no pone 300 ladrillos en Plaza de Mayo y que vayan desfilando y lo va boleteando. Yo estoy en contra de la pena de muerte, pero sobre ciertos delitos aberrantes, yo no tengo ninguna duda que la pena de muerte es el camino. En particular, nosotros lo que vemos es que existe como un doble discurso que reproducen los medios, pero que está presente en la sociedad, que tiene que ver con ubicar a los jóvenes de bajos recursos como ladrones, son los llamados pibes chorros, ¿no? Los jóvenes de bajos recursos son peligrosos, se drogan o se emborrachan, son los que están detrás del problema de la inseguridad y en todo caso para ellos lo que hay que hacer es meterlos en la cárcel. Las estadísticas indican que no son los chicos los que cometen la mayor parte de los crímenes, pero son los más interesantes para estigmatizar. Es una campaña de estigmatización de, bueno, siempre hay que buscar un enemigo, ¿no? Y se estigmatiza determinado segmento y bueno, el segmento que se estigmatiza en los medios masivos en este momento es el segmento de adolescentes pobres. ¿Tiene que ver la indumentaria, cómo nos vestimos, con el tema de la inseguridad? Aparentemente sí, porque se ha generado una fobia con referencia a muchos pibes, la mayoría honestos, que trabajan y que estudian, pero se visten de igual manera que lo hacen los pibes chorros. Son los llamados, según la policía también, los pibes gorra, que están en la calle. Ese chico de gorrita, te lo cruzas, ¿qué pasa? Y no, trato de esquivarlo. ¿Te da miedo? Sí, obviamente, porque tienen por ahí es re bueno, pero el perfil que tiene ya, el jogging, esas zapatillas, ese buzo y ese gorro, sí, ya lo está delatando. Se siembra una sensación de enemistad que recae fundamentalmente sobre ese sector, lo cual es bastante penoso porque es toda una difusión que tiende a una fragmentación social, ¿no? En general hay un acuerdo sobre que los medios de comunicación no inducen a la gente a pensar una cosa determinada, sino que el poder que tienen es para fijar una determinada agenda y una prioridad sobre cuáles son los problemas que se configuran en la escena pública política. Lo que hay que saber antes de salir de casa. Así están las cosas, país, y se las hemos contado. Lo que hay que saber está entre de noche. Muchas gracias. Son fuertes elementos para configurar la opinión pública, para fijar una agenda y en todo caso para fijar desde qué perspectiva se configura un problema. Lo que hay que saber. Lo que hay que saber. Nosotros no vemos la realidad, la vemos a través del diario, la vemos a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, de modo que hay una construcción de la realidad.
Nunca eso es la realidad, porque es imposible, siempre hay cierta disparidad, hay cierta selectividad en la noticia. Ahora, cuando esa disparidad llega al disparate, eso es grave, ¿no? La gente cree que Buenos Aires y la Argentina es el país con más delitos del mundo. Bueno, ¿quién tiene la culpa de eso? ¿Nuestra fantasía personal como sociedad? ¿Los medios? No lo sé. El discurso de que en realidad los chicos de entre 14 y 16 años son los más peligrosos, etcétera, es un discurso policial. Para saber si queremos cambiar y para qué, deberíamos conocer los datos reales de qué es sobre qué territorio queremos incidir, cuál es la población, cuáles son los datos, cuál es el perfil. Y si uno chequea el informe más reciente que hay estadístico sobre esta situación, está dando cifras, es el informe que produjo la Secretaría Nacional de Niñez con la Universidad de 3 de Febrero, da cifras relacionadas con la justicia juvenil que son contrarias a la opinión generalizada, o por lo menos la que aparece en algunos medios relevada, de que son los menores los causantes de la violencia que hay en la sociedad. No son muchos los que afanan. Mucho menos del 10% de la gente desesperada, ¿no? Los grandes afanos los hacen los pibes. Bueno, no hay mucha estadística, pero hechos graves, homicidio es ínfima. No es significativa de ninguna manera. Delitos graves, delitos sexuales, homicidio, no es significativa. Es una faja etaria no significativa. Yo creo que hay una intencionalidad en los medios de comunicación que responden a determinada línea editorial, sobre todo en asociar la pobreza con la delincuencia, y en instalar constantemente esta idea de que los pobres son pobres porque quieren, acá no trabaja el que no quiere. Si usted tiene una casa, qué sé yo, de fin de semana y le roban las herramientas, entre usted y yo ya lo sabemos. El chorro es chorro, no va a trabajar, no sabe laburar de otra cosa que no sea de ladrón. Bueno, todo ese tipo de verdades de perogrullo que son tan clásicas, que se escuchan tanto en una clase media que no comprende que, bueno, en realidad hay una pobreza estructural que no logra tener las respuestas si no es a partir de una política pública muy activa. Los medios son como, yo te diría, para no decir que son perversos, porque eso implicaría, voy a decir un juicio de valor, eso implicaría que los medios tienen sentimientos, ninguno. Son amorales, asentimentales, Entonces, yo creo que solo el negocio fue el elemento catalizador que les permitió crear una zona de, yo te diría, de estruendo trágico. Toto, mirá. ¿Tuviste miedo anoche o no? ¿Ayer tuviste miedo? ¿Qué pasó con los muchachos que se llevaron la chata? A ver, contale. ¿Qué pasó con los muchachos? ¿Qué te llevaron? Mi gorro de Spider-Man. Me llevaron el gorro de Spider-Man. ¿Te llevaron el gorrito de Spider-Man? Sí. También me llevaron... ¿Qué más? ¿El chupete no? ¿Por qué? ¿Qué pasó con el chupete? No. No, el otro chupete me llevaron. Un chupete. Y nada, ¿qué más? ¿La cartera? Cartera. ¿El teléfono? Teléfono. ¿Y te pusieron? Y el handy. Los chicos malos. Eran chicos choros. 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 Eran choros. El que me sacó a mí se llamaba Germán. Sí. Pero ya está preso. ¿Y te puso el arma en la cabeza? ¿Acá? Sí, me puso. ¿Te apuntó? Sí, me apuntó. En el momento en que sienta vergüenza el periodista de lo que está haciendo, haya un clic moral verdadero, no impuesto, a lo mejor decide que eso no lo debe hacer y aparecen conductas diferentes en el tratamiento de una noticia de esa delicadeza. ¿Y te puso el arma en la cabeza? ¿Acá? Sí, me puso. ¿Te apuntó? Sí, me apuntó. También hay una propia lógica de funcionamiento de los medios, que es la que informa el funcionamiento del propio campo mediático, que tiene que ver con el sensacionalismo, la banalización, la generación de la noticia, etc. Entonces está claro que la propia lógica de funcionamiento de los medios hace que sea difícil
problematizar y profundizar todos los problemas en general, ¿no? Las temáticas se instalan en 10 segundos sin repetir y sin soplar, y este forma parte de una lógica específica de los medios. La inseguridad fue tomada políticamente como como un estilete para perforar las ideas de sociabilidad, de comprensión, esta idea de entender el origen del mal y no solamente el mal en sí mismo. Nos robaron otra vez, rompieron los vidrios y nos llamó la policía muy inmediatamente que pasó el suceso la policía me llamó a mi casa y se le pudieron escapar porque el móvil de la policía no puede pasar para atrás de la municipalidad porque está cortada esa calle. Así que se le fueron para el barrio ese que tenemos gracias a las autoridades municipales que permiten que viva esa montonera de rata que tenemos ahí atrás, que yo creo que la única solución que hay es juntarnos 80, 90, 100 personas del pueblo, ir y prenderle fuego, quemarlo. Es la única forma que eso no crezca, porque si no sigue creciendo y acá nadie hace nada. Si la intendencia, la municipalidad, no sé quién carajo tiene que hacer algo, no lo hace, esta gente va a seguir creciendo. Y estos son como las ratas, tienen que ir a todos los días. Doctor, muy amable. Bueno, espero que nos reunamos para prender fuego pronto en aquello. El modo en que han configurado esta temática, la demanda por la inseguridad, también ha tenido que ver con darle especial cabida en los medios a determinados discursos sobre qué es la inseguridad y cómo se configura el problema de la inseguridad, que tienen que ver con la aparición de la víctima. Creo que lo que ha embadurnado toda esta discusión es la emoción. Te pido por favor que nos escuchen, por favor. A mí me dejaron sin hija y mis nietos la lloran todos los días como la lloro yo. La sociedad, es cierto, tiene su participación activa, porque al sentirse representada en los sentimientos, sobre todo con las víctimas, no hay razonamiento posible. Y entonces ahí aparecen todas estas cuestiones que hubo, que los medios acentuaron, fogonearon, la presencia de las madres o de los deudos directamente involucrados pidiendo condenas extremas, el llanto en cámara, los sollozos, el velatorio, el funeral, donde la gente obviamente está acongojada. Y todo eso crea una zona de tragedia que no tuvo forma de pararse. Si vos me venís a preguntar en el momento que a mí me matan a mi perrito, iba a decir alguien más cercano, humano, pero no quiero, para no llamar a los diablos, a mi perrito, al que quiero mucho, alguien me lo tortura y me lo mata delante mío, yo lo quiero matar a ese tipo. Y si me preguntás en ese momento, ¿qué le harías a ese tipo que aplastó con una masa a tu perrito delante tuyo? Y yo le digo, le saco las uñas, me sacás lo peor de mí. ¿Qué valor tiene que vos me hayas sacado emocionalmente esa erupción brutal, bárbara, que no va con la condición humana? En ese momento sí. Todos sabemos que precisamente hay jueces para evitar que sea yo el que produzca la sentencia. La justicia se hizo para que todos los emocionados o conmocionados por un crimen no tomen justicia por cuenta propia. Y eso se llama civilización. Estaba escuchando Continental, sí, donde llamaban mujeres como sacadas. Susana tiene que razón, hay que salir armado a la calle, hacerse justicia, pena de muerte. Susana Jiménez, estamos con ella. Es una ídola, está bien. Vamos, al paredón, directamente al paredón y a matarlos a todos por hijos de puta. Estamos todos locos, ¿qué estamos diciendo? No, pena de muerte, no. No es una cuestión de ir contra los medios, sino de pensar un modo de funcionamiento de los medios y, en todo caso, cómo ese modo de funcionamiento puede regularse para convertirlos en instrumentos que favorezcan la discusión pública y ayuden a instalar una discusión más profunda sobre este tema.
Les vamos a pedir ahora que se detengan un ratito frente a la pantalla, que presten toda la atención disponible, que miren la imagen, que escuchen los sonidos, algunos apenas audibles, pero que traten de prestar atención no solo al protagonista principal de esta escena que vamos a poner, sino a los que lo rodean. Hay un protagonista principal, hay una cantidad de gente alrededor y todos parecen con sus gestos y con sus palabras tener algo para decir. Presten atención, pero por sobre todas las cosas, abran la cabeza y abran el corazón. No me interesa que te lleven a un instituto, que te enfermen, no importa. ¡Soltame, la concha de tu madre! ¡Soltame! ¡Soltame! ¡Soltame, loco! Es un menor, pero quiso robar en la casa de teléfono de allá enfrente. Quiso robar. ¿Dónde quiso robar? Allá enfrente. Bueno, ¿a vos te robó? No me quiso robar a mí. Yo también, yo soy la dueña del local de enfrente. ¿Y que también te quiso robar? Justo, yo estoy llamando al 911 y le quiso robar a ella y lo agarran los policías acá enfrente. ¿A vos qué te quiso robar? El protector del MP4. Tranquilo. ¿Vos querés estar conmigo o vas a estar conmigo? ¿Te amo? ¿Vos estás conmigo? ¿Te amo? ¿Te amo? Sí, no voy a correr, amigo. No vas a correr, no vas a hacer nada. Tranquilo, tranquilo, vos tranquilizate. Es una sociedad injusta, brutalmente injusta. Y la brutalidad en la justicia nunca dio buen resultado, ¿no? Porque tiene que sostenerse en la violencia. Y eso el humano no lo aguanta mucho. Hay un momento en que algo se da vuelta y aparece la vida otra vez. De eso estoy seguro. Porque además ha pasado muchas veces en la historia, ¿no? Así que bueno, vamos a salir. La ciudad de Buenos Aires tiene otro ciudadano ilustre. Compromiso, ¿viste? Porque ahora es como que no, tengo que hacer todo prolijito, escribir prolijo y bien ahora. Esta noche te quebraste incluso de emoción. Sí, porque soy un muchacho grande. Algo que te quede Ahora, por sin cumplir, embargo, Cacho. ¿Por cumplir? Tantas cosas. Hay que golpear las puertas de los que tienen armas y que salgan a defender las cosas. Hay tantos militares que están al Pepe realmente. Compromiso, ¿viste? Porque ahora es como que no, tengo que hacer todo prolijito, escribir prolijo y bien ahora. Acá como vienen las cosas, esta gente es irrecuperable. Totalmente. Entonces
Entonces, bueno, toquemos. No le digo golpear la puerta a los militares para que tomen el poder, pero sí, tenemos ejército, tenemos soldados que ni siquiera pintan los árboles de blanco para desinfectar. No hacen nada. Que lo saquen a las calles. ¿A quién le das la bala para que haga esto? Porque, digamos, no sé si la policía o no sé si el ejército está capacitado. Dámela a mí. Y si no, dámela a mí. Junta unos cuantos civiles que le haya pasado esto y vas a ver la banda que armás. Con 300 ladrillos curamos todo. 300 ladrillos son nada más. Y que vayan desfilando y lo va boleteando. Porque ahora es como que tengo que hacer todo prolijito, escribir prolijo y bien ahora. Aquí había una, ¿te acordás una que decía, aquí hay que cazar un fierro y entrar a dar y dar? Vos sos medio de derecha, me parece. Yo soy de derecha. Medio no, yo soy de derecha. Lo que estamos en esto tenemos un poco la obligación de comunicarle a la gente lo que realmente sentimos y que estamos con la gente en el dolor. A mí no me importa lo que estoy diciendo, si me hace mal o si me hace ver bien, por mi imagen. Un tipo que mata tiene que morir. Susana Jiménez recibió esta noche un premio que otorga la Fundación Jóvenes Líderes como referente social, por considerar que Susana Jiménez constituye un ejemplo en la comunidad internacional para las generaciones venideras. Pero termínenla con los derechos humanos y las estupideces. Argumenta esta elección por el desempeño laboral de Susana, su compromiso ciudadano, ético y su responsabilidad social. Eso es tan ridículo que tenga que aportar para la jubilación, pero parece que es... Mirá si te dan 140 pesos, una cosa así. Bueno, pero parece que es obligatoria, porque acá todo es obligatorio. Su compromiso ciudadano, ético y su responsabilidad social. Yo soy católica, no quiero la pena de muerte. Para mí el que mata tiene que morir, pero eso no es la pena de muerte. El único lugar donde no había... las cárceles estaban vacías, a los que he ido últimamente eran Dubái. Me dijeron, acá las cárceles, yo digo, ¿cómo es el tema? Me le pregunto, y me dice, no, las cárceles están vacías. ¿Por qué? ¿Y por qué los matamos? Yo no hice nunca nada especial, simplemente decir la verdad, mostrarme como soy y rescatar las cosas buenas de la gente, ¿viste? Y de la familia. Hay gente que dijo que no creía en la pena de muerte. Yo tampoco, lo aclaré el día siguiente. Me faltó el que mata tiene que morir en la cárcel. ¿Qué se hace? No sé.